A saludar muy cordialmente en esta ocasión a Andrés Guzmán, es analista internacional y nos acompaña en esta jornada en línea de tiempo. ¿Cómo está? Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Bien, hemos visto y el mundo también se ha conmovido por los últimos acontecimientos en Nepal. Nos gustaría un poco que nos ponga en contexto qué es lo que ha pasado. Lo último que conocemos es que ha sido asesinada, quemada en su propia casa la esposa del primer ministro. En fin, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cree usted que está ocurriendo allí? Sí, bueno, sorpresivo lo que ha pasado porque Nepal es un país de los Himalayas muy religioso, muy espiritual, donde siempre ha habido o siempre nos han llegado, ¿no? Noticias de que las cosas iban, digamos que controladas al menos, pero de repente surge la violencia de una manera como no se había visto nunca, ¿no? Y ahí Claro. hace historia, eh, por el hastío de la población y sobre todo de los jóvenes respecto a lo que ha venido pasando en el último tiempo, Ujú. eh, que tiene que ver con la falta de oportunidades, con la situación económica, con las restricciones incluso a la libertad de expresión y la gota que rebalsa el vaso es la restricción de las redes sociales, ¿no? Mm. Eso es lo que impide que, bueno, obviamente se expresen todos estos movimientos de la generación Z, que es ellos como se han denominado, el movimiento de la generación Z, que lo hacía a través de Internet y a través de las redes sociales y de repente se ven coartados, entonces se ven obligados a salir a la calle a protestar y una protesta que en un principio fue pacífica se convirtió obviamente en violenta, generó muerte, incendios y como tú decías, incluso la muerte quemada viva, Sí. la esposa del ex primer ministro de Nepal, que es del mismo partido gobernante, ¿no? Del actual o del que acaba de renunciar primer ministro. Entonces, realmente es una cosa muy sorpresiva que sucede de un día para el otro, que genera violencia, más de 30 muertos, más de 1.000 heridos. Y es como una llamada de atención también para todos los demás países, para todo el mundo, en el sentido de que cuando hay demandas y cuando hay una insatisfacción tan grande y obviamente se genera un motivo, un detonante, esto puede resultar muy peligroso en el sentido de que el gobierno ha tenido que tomar medidas, han tenido que escapar finalmente y salir del país, renunciar el primer ministro, y es un caos, ¿no? Afortunadamente, bueno, el ejército ha tomado el control ahora, se supone que ya las cosas se están reencaminando y va a haber una transición, pero es muy, muy llamativo porque se repite en cierta forma lo que había sucedido con la primavera árabe el 2011, ¿no? Donde vemos que en Sri Lanka también ha habido un cambio de gobierno hace poco, muy parecido, y, y en Myanmar y en Bangladesh también hay estos movimientos, ¿no? Cada cierto tiempo de protestas, de represión. Y bueno, son lugares en el mundo que de repente salen y explotan. En Latinoamérica afortunadamente no ha sucedido así, pero Mm. hemos visto en la misma Bolivia el 2019 que también ha habido fuertes protestas y una renuncia y un cambio de gobierno inesperado. Entonces, esto sucede y las redes sociales tienen también mucho que ver, ¿no? Más que el movimiento en la calle, también Claro. la organización que se genera a partir de las redes sociales. Y esto ya es una cosa que viene en varias protestas alrededor del mundo que se van configurando de esa forma. Sí, tienes toda la razón, claro. Ya las convocatorias son por las redes sociales, pero ahí juega un papel importante lo que tú acabas de mencionar, la generación Z. Son jóvenes, muchos de ellos estudiantes que ganaron las calles, pero que también tiene que ver con la determinación del gobierno de censurar las redes, ¿no? El uso, por ejemplo, de, no sé, de plataformas, el Facebook, qué sé yo, Instagram Sí, o creo que WhatsApp. Va por ahí todo esto, ¿no? Esa furia. correcto, sí, exactamente eso es.
26 redes sociales en específico, entre las que estaban Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Sí, Twitter, X, mm, eh, que son obviamente las más populares, incluso también aquí en Bolivia, ¿no? sí, Entonces, eso, como digo, limitó la posibilidad de expresarse y fue tomado como una medida autoritaria de un gobierno, además corrupto, señalado por el despilfarro y además la gran vida que se daban los hijos de los políticos, que sí, publicaban justamente en las redes su gran vida, eh, corriendo en autos, dándose unas grandes vacaciones. Y eso indignaba, pues, obviamente, a la población que es pobre. Además, Nepal es un país muy pobre, sí, donde además también otro dato que llama la atención es que solo el 55% de la población tiene acceso a Internet. O sea, es decir, casi un poquito más de la mitad. Pero aún así fue tal la molestia que generó eso porque se sumaba a otros elementos de insatisfacción que dieron paso a la violencia terrible, ¿no? Con escenas además muy preocupantes y lamentables, ¿no? Como que lo persiguen al ministro de Finanzas, que está casi semidesnudo y tratando de cruzar un río, hasta gracioso por otro lado, pero preocupante en el sentido de que vaya, qué fuerza que tienen las turbas enardecidas y qué sí. peligrosas pueden llegar a ser cuando obviamente se pierde el control de las autoridades, ¿no? Y de quienes tienen el poder de la fuerza. Dimitió, ¿no? El gobierno dimitió, tuvo que salir, vi unas imágenes en un helicóptero, fueron inmediatamente auxiliados porque ya se ha incendiado, se ha quemado, se ha dejado en nada la casa de gobierno, el parlamento, digamos, ¿no? El legislativo, incluso hoteles, ¿no? Hoteles lujosísimos han quedado en nada, cenizas. Exactamente. Todo lo que tú dices y además las casas de los políticos fueron incendiadas y el primer ministro, Sharma Oli, tuvo que escapar en un helicóptero donde obviamente ya no entraba más gente y se fueron colgados del helicóptero Es verdad, por escapar, ¿no? es verdad. Gente de muy alto nivel, ¿no? Viceministros, ministros que estaban ahí Ujú. que tenían que escapar por salvar su vida, ¿no? Y era cierto porque realmente estaban en peligro. Entonces, de esta manera termina este gobierno que además tiene una raíz comunista, ¿no? Todo esto parte también de la polémica porque se cuestiona y se dice, no, no eran tan comunistas. Efectivamente, no eran comunistas el momento de tomar las decisiones, Claro, eran más capitalistas quizás, pero en sus raíces, en su doctrina y su ideología, efectivamente eran parte de los partidos comunistas, que son tres básicamente en Nepal, se han ido turnando en el poder desde el 2015, cuando se aprueba la nueva constitución que cambia al país, porque Nepal era una monarquía hasta el sí, 2008 y claro, luego se convierte en una república democrática en la que los partidos comunistas eran los que dominaban. Había obviamente otras alternativas, pero con mucho menos fuerza electoral. Y termina de la peor forma, ¿no? Este periodo, este ciclo político en Nepal, donde sale al mundo además que el país que se consideraba el más feliz del mundo, porque habían ciertos indicadores que decían que en Nepal la felicidad es mayor que en otras partes. ¿verdad? Resulta que no habían estado tan felices y que más bien son muy violentos cuando realmente se los lleva al límite. Mira, no, me acabo de enterar eso, pero bueno, de Nepal, ¿qué se conoce? Que está cerca del Himalaya, eh, Claro. el Everest, ¿no? Creo que se va por Nepal para subir al Everest. No sé si estoy en lo Sí, sí. correcto. El monte más, el Nepal pico más alto, ¿no? es un país mediterráneo, sin salida al mar, que Sí. está enclavado entre China e India, ¿no? Dos potencias, Ajá. también cerca de Pakistán, Myanmar, ¿no? Conforman la región, que es una zona muy próspera en el mundo, ¿no? Que es un lugar donde hay mucho movimiento económico y crecimiento. Pero Nepal, a pesar de eso, es bastante pobre. Es Ajá. un país que se ha quedado atrás Ujú. en relación a sus vecinos. Y como te digo, ha sido una monarquía hasta hace poco, hasta hace menos de 20 años.
Y ahora que empiezan a conocer la democracia, hay este tipo de reacciones cuando hay una limitación también a los derechos de libertad de expresión que significaba esta prohibición de las redes sociales, ¿no? Entonces, también es como que se toman muy en serio esto de la democracia y la generación Z, que es la que ha liderizado el movimiento, que son jóvenes, obviamente, menos de 30 años, eh, tienen también su correlato y su influencia en otros países, ¿no? Y eso también Claro. hay que tenerlo en cuenta porque ese movimiento empieza a adquirir mayor fuerza porque dicen sí se puede, ¿no? O sea, si nos organizamos y vamos todos juntos, Ujú. podemos incluso derrocar gobiernos. Y eso impulsa a los jóvenes de otros países a movilizarse de la misma manera, ¿no? Bueno, sí, movilizados, insatisfechos, ¿no? Movilizados por la insatisfacción, porque no es, el gobierno no responde a las prioridades. Acabas de mencionar mucha corrupción, mientras los hijos de las grandes autoridades ufanan la riqueza y todo eso, hay un pueblo que necesita comer. Bueno, qué triste, qué terrible. Terribles esas imágenes. Pero me gustaría también abordar contigo otro tema, porque en las últimas horas se han encendido también las luces de alarma por un ataque israelí sobre Qatar. Los israelitas han atacado Qatar. Sí, sí, es también otra noticia impresionante, como muchas otras que han habido estos últimos días, ¿no? Sí, seguro. Pero bueno, esto de Israel contra Qatar definitivamente es grave porque es el sexto país que Israel ataca en estos últimos 3 años. Ajá. Ya son Líbano, Siria, Sí, Irán, obviamente, ya había dicho Líbano, Yemen y Yemen. ahora Qatar. Y claro, contando a Palestina y a Gaza, ¿no? Sí, Que es también un estado aunque no reconocido por todo el mundo, pero es un estado independiente. Entonces son 6 países en total. Qatar viene a ser el sexto, ujú, pero Qatar, a diferencia de los otros, es una petromonarquía rica, ¿no? sí, Que además tiene una fuerza militar importante y sobre todo que tiene una diplomacia claro, muy bien conectada, muy bien sostenida en todo el mundo, con muy buenas relaciones, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? claro. Entonces, atacar a un aliado tan cercano de Estados Unidos, que obviamente Israel también lo es, pero ha puesto en cierto conflicto a Donald Trump, que debe estar muy molesto, ¿no? Ya lo han dicho. La vocera de la presidencia en Estados Unidos ha dicho que esto no le ha gustado al presidente, que no estaba de acuerdo y que no había sido informado además a tiempo, Claro. porque los ataques que ha realizado Israel contra Irán y contra todos estos otros países que te digo, han sido anunciados previamente, han dicho, les han comunicado a los países, vamos a atacar, ¿no? Ujú, Vamos, porque siempre han estado apuntando en contra de los líderes de Hamas, ¿no? sí, Y en este caso también era esa el objetivo, ¿no? Ir detrás del líder de Hamas que se encuentra en Qatar, ¿no? Ali al-Hayya, que ujú, es el máximo líder vivo de Hamas, porque a todos los anteriores Israel efectivamente los ha ejecutado, claro. pero no lo han podido matar en este ataque. O sea, han lanzado 10 bombas, pero no han logrado eliminar al objetivo principal, que era Al-Haya. Ujú, Y lo han matado a su hijo, efectivamente, y han matado a otros líderes de Hamas y a otras personas vinculadas y a algunos cataríes que estaban por ahí, pero no lo han matado al líder máximo ni a otros importantes jerarcas de Hamas. Entonces, el ataque no solo es grave porque pone a Israel un poco en contra de Estados Unidos y además sumamente cuestionado a nivel internacional, porque varios países se han pronunciado en contra de este ataque que viola la soberanía de Qatar y la integridad territorial, pero además no logran el objetivo y ya no van a poder volver a hacer porque no van a poder volver a atacar a Qatar, que ya sería mucho, ¿no? O sea, esto ha generado mucha molestia
Qatar tiene, como digo, una fuerza militar y tiene los contactos como para presionar a Israel en un momento, además, en el que se estaban desarrollando las negociaciones Claro. justamente en Qatar para resolver el problema de Gaza, ¿no? Mm. Entonces, después de tanto esfuerzo de tender la mano y de propiciar y auspiciar las negociaciones, Qatar termina recibiendo un golpe, nada menos que de uno de los negociadores, que era Israel, o que es Israel, y, y no se entiende, ¿no? O sea, claro, si el ataque hubiese sido certero como fueron los anteriores y realmente le hubiesen matado a quien tenían que matar, Mm. bueno, tal vez habría pasado como Claro. una excelente jugada de Israel, una nueva excelente jugada de Israel, pero como no lo han logrado y ha sido fallido el ataque, entonces esto genera más molestia que réditos positivos para la campaña de Israel, que efectivamente lo que quieren hacer es asustar y tener a los de Hamas con miedo, incluso en Qatar. Pero eso ya no va a suceder porque Israel no va a poder volver a atacar, ¿no? Esta era la única oportunidad y tenían que hacerlo bien y no lo han hecho bien. Bueno, va a tener que rever también Estados Unidos su posición en relación a esto, porque claro, sus relaciones con Qatar son muy cercanas. Así que atacar a un aliado, qué complicado que está eso, como que está también complicado ese ataque con un dron de Rusia, ¿no? A Polonia. Impresionante porque no se la veían venir y resulta que ahora la OTAN también está con las luces de alarma encendidas, la OTAN y la Unión Europea, ¿no? Sí, sí, todo al mismo tiempo. Por eso digo, muchas noticias Muchas. que son increíbles, ¿no? Estos últimos días. Lo de Qatar efectivamente es un país muy cercano a Estados Unidos porque Qatar se ha comprometido a venderle a comprarle billones de dólares a Estados Unidos en armas y en otros productos. Claro. En la última visita que ha realizado Donald Trump a Qatar, Qatar ha sido uno de los pocos países que Donald Trump ha visitado Mm. personalmente Mm. en su última gira por el Medio Oriente. No ha ido a Israel, ha ido a Qatar, a Arabia Saudita y a otros países, pero no ha ido a Israel. Mm. Y los cataríes, que como digo son muy, muy buenos para el tema diplomático, Mm. le han ofrecido incluso regalarle un avión a Donald Trump, que ha generado mucha controversia, Claro. porque es un avión sumamente lujoso, que vale millones de millones, y Donald Trump ha aceptado, ¿no? Y después en Estados Unidos cuestionaban que el presidente no puede aceptar regalos, pero así de cercana es la relación entre Trump y Qatar y atacar a Qatar en estas condiciones realmente pareciera ser un error estratégico, el Sí, primer error que realmente estaría cometiendo Israel en esta guerra ya de 3 años, que pone en cuestión a Netanyahu, al sí. primer ministro de Israel. El mundo lo condena y ahora Estados Unidos puede ser que también tome represalias. Uy. Por el otro lado, también lo que dices en Polonia, obviamente llama también la atención. No se sabe hasta qué punto ha sido un ataque realmente premeditado, ¿no? Y que Rusia lo condujo de manera deliberada hacia Polonia, Ajá. pero han llegado varios drones o misiles y ponen en cuestión, como tú dices, a toda Europa y a la OTAN, que Claro. tiene que aplicar el artículo 4, ¿no? Bueno, Polonia ahora está reclamando el artículo 4, pero el que debería aplicarse inmediatamente es el artículo 5, que es el de la defensa colectiva, que cuando atacan a uno, todos salen en respuesta, pero no ha sucedido, ¿no? Ya han pasado varias horas, Sí. ha habido una respuesta ambigua de parte de la OTAN Mm. respecto a esto y se están haciendo las investigaciones en función de lo que dice justamente el artículo 4. Y bueno, vamos a ver cuál va a ser la decisión final, pero difícilmente la OTAN va a salir a enfrentarse a Rusia en Sí. estos momentos cuando no tienen la seguridad de que Estados Unidos vaya a participar, porque si Estados Unidos sí estuviese detrás, Claro. claramente esto sería mucho más enérgico, ¿no? Más Es decir, fácil, si ¿no? Estados Unidos habría comprometido su participación, pero eso no va a suceder definitivamente. Mm. Y estamos viendo, ¿no? Que más bien al contrario, parece que hay una
división de zonas de influencia en Sí. la que Estados Unidos se aboca a lo que pasa, lo habíamos dicho la anterior entrevista en este tu programa, Gustavo. Ujú, Estados Unidos se aboca a América Latina, a Groenlandia y a todo lo que es el hemisferio occidental y le sí, deja a Rusia, Europa y ujú, Eurasia para que haga y deshaga Putin. Y en eso está, ¿no? Por sí, eso Trump ha desplazado sus barcos hacia Venezuela, por eso ahorita estamos también en tensión, incluso acá en el continente sudamericano. Pero bueno, que Rusia aproveche esa situación para atacar a Polonia también nos hace ver que hay algo de esto, ¿no? O sea, un poco puede ser que ese sea el nuevo acuerdo global del dominio mundial y del orden internacional que ahora realmente se está expresando con más claridad y vamos a ver si realmente esto avanza al nivel de que Polonia, nada menos, sea la próxima víctima de Putin. uy, ahora Polonia es parte de la OTAN, ¿no? Claro que sí, Polonia es parte de la OTAN y Ah, por eso es tan claro. alarmante Ujú, que hay un ataque directo a un territorio de la OTAN, sí, sí, donde todos los demás ya deberían haber salido en respuesta en contra de Rusia, ¿no? Pero claro, todavía no hay confirmación de si realmente fue Rusia, si fue que se les zafó por error unos cuantos misiles, en realidad estaban pensados para Ucrania, porque esto sucede también en la frontera, ¿no? Muy cerca de claro. Ucrania. Y es ahí donde están tal vez los errores de cálculo bueno, Rusia no ha confirmado ni desconfirmado nada todavía, Sí. pero bueno, está la cosa en veremos, hay mucha tensión y son varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo, que van cambiando las cosas, pero que nos van dando luces de cómo va a ser la nueva reconfiguración geopolítica y el nuevo orden internacional. Sí, el nuevo orden internacional. ¿Qué tema más interesante para volver a tratar en una próxima entrevista? Andrés, quedo muy agradecido. Hemos tocado, mira, estos temas que en este momento están en las redes sociales, la gente comenta, pero por supuesto necesita contexto. Eso es importante y eso es lo que tú nos has dado hoy día. Te agradezco muchísimo por esta entrevista.